con volumen extensivo, que sería la presión por el volumen extensivo, que sería igual a la masa del fluido por la constante por la temperatura. Recordando que el volumen específico es el volumen extensivo entre la masa. Pues de ahí se obtiene esa masa, ¿no? Para el caso que compete, que dice aquí de moles, otra forma de ver la ecuación es la presión por ¿qué le pongo a diferenciarlo? Aquí el volumen específico molar, que está en metros cúbicos sobre kilomol. Igual le pongo algo para diferenciar la misma, así. Una constante que se le conoce como constante universal de los gases, que está en kilojoule sobre kilomol Kelvin. Profe, disculpe. ¿Qué pasó? Está compartiendo pantalla, es que no lo veo, a lo mejor. Sí, no me están viendo, nadie me ve. Yo sí, profe. Okay. Entonces tal vez es mi internet. Ok, profe, gracias. Perdón. Reinicio pues y ya. A lo mejor ya te... Este es un problema que no... Es crítico pues, o sea, si a alguien se le va al internet, pues ya se pierden muchas cosas, ¿no? O igual que decíamos, presión por el volumen extensivo igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Esta constante universal, las que tiene R con un gorrito, no es igual a la constante R. R es la constante del gas particular, pero esta de acá es la constante de todos los gases. Aquí lo que se tiene pues que considerar también que la constante del gas en particular es igual a la constante universal de los gases entre la masa molar. La masa molar que está en kilogramos sobre kilomol. ¿Sí? Con estas ecuaciones se utiliza pues para obtener pues, lo que nos pide cada uno de los problemas, ¿no? Son diferentes formas de ver la misma ecuación que se utiliza en cierta zona del diagrama. Nos vamos hasta vapor sobrecalentado porque pues, se considera ahí el fluido con las características suficientes y necesarias. Hay algunos parámetros, estaba revisando ayer, igual buscaba un video para ponérselos, pero pues tiene cosas muy curiosas cada uno de ellos, ¿no? Y en unas sí manejaban que la presión tiene que ser baja y la temperatura alta para considerarlo como gas ideal. En una me sorprendió porque dice que el vapor se considera hasta abajo del punto crítico y arriba del punto crítico se considera gas. Y pues por más que traté de llevarle la lógica, pues no me pareció, pues no sé en qué se basó ese video, pero al final todo es vapor o gas, ¿no? De acuerdo a las condiciones que se encuentran en el ambiente. Pero sí lo importante es que T, que es una de las propiedades de termodinámica, pues se supone que todas las funciones están en temperatura, ¿sí? Entonces, tendríamos que ver la presión, el volumen y R en función única y exclusivamente de la temperatura.
que es una cosa específica del gas ideal. Sí hay algunos elementos, por ejemplo, dicen que las condiciones donde se encuentran las moléculas, pues es que ya están pues separadas de acuerdo a su temperatura, y que pues sí tienen alguna velocidad, una energía cinética, pueden tener rebotes, choques entre ellas, pero no puede haber una interacción polar en donde haya atracción o repulsión. Hay otras ecuaciones que sí utilizan esos elementos, pero se entiende que el gas ideal no utiliza esas cosas. Simplemente la energía que hay en el interior del gas es cinética, es un movimiento cinético, sí, con choques en direcciones diferentes, pero que de alguna manera no hay interacción, ¿no? Y supone, como es gas, que las moléculas o las partículas están tan separadas que tal vez no hay un choque pues entre ellas, una interacción entre ellas, más que pues el movimiento mismo de la partícula, considerando que su volumen o su masa es cero pues de esa partícula. Digo, son idealizaciones que de repente ponen. Al final, un gas ideal así muy rústico es aquel que cumple esta ecuación, ¿no? En todas estas formas. Ya en su momento les pondré aquí un diagramita para que vean en qué zona es, pero sí es en sobrecalentado y un poquito abajo del punto crítico, donde se mantiene más o menos una característica constante a la temperatura. Esta no sé, ya la vieron en química, ¿no? La ecuación. Sí, profe. Bien. Ya bueno, la maestra de química o el maestro, no sé, les ha de haber dicho ya más a fondo por qué se considera gas ideal, ¿no? O no les dijo. Es que son más cuestiones químicas que mecánicas, ¿no? De nosotros, pues. Bueno, les pongo, déjenme nada más anotarla. Aquí. Los valores entre libros y libros varían, pero se entiende que esta R, igual a, ya había copiado acá. Eso quedó más chirres. 8.314447 kilojoules entre kilomol Kelvin. En esas unidades se encuentra el R. Obviamente la constante universal, la constante del gas está en kilojoules, kilogramos Kelvin. Sí le puse la J mayúscula. Sí, es J mayúscula, tal vez no se ve mucho, pero sí es J mayúscula. Okay. Y entonces ahí, dependiendo de la masa molar, obtenemos la R del gas en particular. En el caso del ejemplo, nos dice que hay un globo esférico que tiene un diámetro de 9 metros, y es helio el que utiliza el fluido de trabajo. Esto de las tablas, bueno, les pongo las tablas porque igual para que vayan viendo dónde obtenerlas.
de las torlos, aquí está. Hay una tabla de Sengel, tabla A1, donde tiene la fórmula, la masa molar en kilogramos por kilomol o sobre kilomol, y la constante del gas, la constante del gas en kilojoules sobre kilogramo Kelvin, ¿sí? Estas constantes, bueno, no sé si ustedes se dedican a leer las notas al pie de las tablas, pero a veces es una información interesante lo que manejan. Uno lo trabaja así como muy constante y a veces hay una variación, ¿no? Aquí al menos nos dice que la unidad, que es equivalente a kilopascales metros cúbicos, esta unidad no me gusta mucho, pero bueno. Y la constante del gas, lo que decíamos, es la constante universal entre la masa molar, donde la constante universal es de 8.31447. Y bueno, que se sacó de la SRAI y de Kobe. Pensé que aquí decía, pero por lo general los valores están dados a temperatura estándar a 300 Kelvin. ¿Sí? Entonces tiene también la temperatura del punto crítico, su presión y su volumen en el punto crítico. Que esto sirve también para lo que es el factor de compresibilidad, que ya en su momento también veremos. Entonces, en el caso de nosotros nos pide helio. Aquí hay acá está helio. Nos dice que su masa molar es de 4.003 y su constante de 2.0769. Se entiende que si yo divido 8.31443 entre 2.016, me daría este valor, o muy cercano pues al 4.124, porque son valores pues aproximados. ¿Sí? De esta tabla y luego hay otras, por ejemplo, calor específico de gas ideal a varios gases comunes, donde me dan la constante y otros factores que vamos a ver posteriormente. Aquí también me dan valores de las constantes a diferentes temperaturas y esta ecuación que también veremos en su momento para obtener un CP. Pero quería ver dónde más que había luego otras tablas que no están aquí. Bueno, ya son las tablas normales. Pero al menos en esta podemos ver de acuerdo a un fluido de trabajo cuál es su R y su masa molar, ¿no? Entonces, regresándome, pongo que de helio R es 2.0779. Pongo aquí R es igual a 0.0779, dije 769, y estos son kilojoules entre kilogramo Kelvin. ¿Sí? Así sería la R. ¿Sí? Nos pide la cantidad de moles y la cantidad de masa. Entonces, de moles tendría que ser esta ecuación: PV igual número de moles por la constante universal y por la temperatura. ¿Sí? Entonces, si me baso en esa ecuación, pongo aquí ¿dónde se me acercó? No.
¿Dónde la puso? Se fue hasta abajo. Es que no le puedo dejar aquí. Mientras la llevo hasta abajo. Es que raro que la deje hasta acá. Bueno, entonces no le pongo ecuación. N. Oh. Entonces N es igual a P por B entre la constante universal T. Entonces esto sería tendríamos la presión es de 200 kilopascal. El volumen, ¿alguien se acuerda cuál es el volumen de una esfera? Sí, es 4/3 de pi por radio al cubo. Órales. 4/3. Tercios de pi. Bueno, yo le pongo bueno, dejo así el símbolo de pi por el radio, que sería, tiene diámetro, sería 4. Bueno, a ver si ahorita me deja 4.5 y a ver si me deja ponerle el exponente, así me dejo al cubo entre 8.31447 por la temperatura, que está en 27 Celsius. Recuerden que tendríamos que poner aquí la temperatura absoluta y tendría que ser 300.15, ¿no? Recordando que la temperatura en Celsius, aquí en Kelvin, es la temperatura del Celsius más 273.15, su factor para ponerlo en Kelvin. Y esto sería así. Si estoy bien, sería 30.59 mol. Sí. La temperatura es en Kelvin, ¿verdad, profe? En Kelvin. Ok. Y bueno, la masa sería una ecuación similar, nada más que ahora con la constante del gas.
Aquí sería la masa. PV, aquí sería pues R nada más, la constante del gas. Y T, ¿no? El volumen sería igual. En este caso el gas es de 2.0769. Y tendríamos que es sería 122.46 kilogramos. Ok. Le llevamos. Hay algunas tablas que manejan sus propiedades en kilomol, ¿no? O sea, son, no sé, energías internas, entalpías, kilojoule sobre kilomol en lugar de kilogramo. Y bueno, uno puede estar utilizándolas, nada más que en su momento pues tiene que transformarlas a kilojoule sobre kilogramo. ¿Sí se entiende? Sí, profe. A ver. Luego, igual, tendríamos que hacer el análisis, pero ya con base en algún elemento, un dispositivo que nos pudiese servir a analizar, pues. Y a ver por qué me salta tan feo. Déjenme esto. En este caso me dice que hay un recipiente de 1 metro cúbico con aire a 25 Celsius y 500 kilopascal y se conecta con otro recipiente que contiene 5 kilogramos de aire a 35 Celsius y 20 kilopascal a través de una válvula, ¿no? Entonces esta válvula se abre y se deja que todo el sistema llegue al equilibrio térmico con los alrededores que están a 20 Celsius. Nos pide determinar el volumen del segundo recipiente y la presión final de equilibrio del aire. ¿Sí? Esto pues viene así. Tendríamos dos recipientes. A ver con tendríamos aquí un recipiente y aquí otro. Que es de 1 metro cúbico. Vamos a dejar rayar mucho así. De 1 metro cúbico. Eso obviamente es aire. Está a 25 Celsius y a 500 kilopascal. Se conecta con otro recipiente que tiene 5 kilogramos también de aire y está a 35
Celsius y 200 kilopascal. Entonces estos dos recipientes están conectados por medio de una válvula que los une, ¿no? Entonces, primero está cerrada, luego ya se deja que todo el sistema llegue al equilibrio. Los alrededores dice que se encuentra T0 igual a 20 Celsius y llegan al equilibrio a estar a la misma temperatura que los alrededores. Nos pide determinar el volumen del segundo recipiente y la presión final de equilibrio del recipiente. El volumen del segundo recipiente, pues creo que no hay tanto problema, pues tendríamos aquí la ecuación. Aquí pongo volumen igual siempre se pide en los exámenes que traten de darle cierto orden a su examen, pues al resolverlo, porque esa técnica pues de que le doy así datos en toda la hoja mal ordenados para marearlo y que me suba la calificación, pues es contraproducente, ¿no? Porque llega maestros a decir, pues no te entiendo nada y 0, ¿no? Y muévanle. Y hay otros profesores que sí le echan mucho feeling en ver cómo está toda la situación, ¿no? Digo, cuestión de enfoques ahí. Entonces tendríamos que, de acuerdo a la ecuación de gas ideal, pues el volumen lo tendríamos así. Igual no nos dice el volumen en específico o en extensivo. Vamos a dejar en extensivo para saber. Aquí nos dio un volumen inicial o un volumen 1 de 1 metro cúbico. Pues acá también lo dejamos en metros cúbicos. Y además de que nos está dando la masa, si no nos diera la masa, pues no habría de vuelta de hoja, tendríamos que darlo en específico. Entonces serían los 5 kilogramos por a ver, ya llegaron los que llevan química y que ya les dieron la ecuación de gas ideal. Pues el aire lo tuvieron que haber utilizado también mucho. ¿Cuánto es su R del aire? ¿O cuál propiedad utilizaban mucho? Pues esta apenas se le echamos porque sí se requiere para el curso, pues no porque quiera que sea la pena, la utilizamos mucho. Aquí lo pongo, no lo puse la vez anterior, pero le pongo así, ¿no? Para hacer la conversión a Kelvin. Entre 200 kilopascal. Ya no he hecho mi análisis unidimensional, o como llaman, dimensional más que unidimensional, pero se entiende que estos valores me darían metros cúbicos. Lo que tengo aquí, por ejemplo, 0.287 son kilojoules sobre kilogramo Kelvin, y aquí lo estoy multiplicando por kilogramo, ya no me quedaría kilojoules sobre Kelvin. Lo estoy multiplicado por la temperatura en Kelvin, pues ya no me quedaría kilojoule. Y estos kilojoules son kilonewtons por metro. Y abajo tengo kilonewtons sobre metro cuadrado. Entonces se van los kilonewtons y se multiplica metro cuadrado por metro y me quedarían los metros cúbicos. Digo, algo muy rápido, a lo mejor no me siguieron, pero
Es nada más que tengan también la costumbre ya de resolver problemas. Se va familiarizando uno con las unidades que debe tener cada uno de sus elementos. Y es de 2.21 cúbicos. Pónganle las unidades, chavos, porque si no luego también eso se pierde, ¿no? Me acuerdo que yo también de estudiante así como, ¿para qué las unidades? Ya está el resultado, pues, ya saben qué unidades son. Pues vayan a cualquier parte a comprar algo. Así digan, no sé, me da unas chelas. Pues, ¿cuántas les van a dar, no? 2 o 3. O me da harina, pues, ¿cuántos kilos? ¿Sí? O que van a la gasolinera y inflen las ruedas del neumático. ¿A qué presión? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí hay muy raro decir, ¿a cuántas libras? Pues con libras es de masa, pues, pero son palabras ya muy coloquiales que utilizan, pero todas llevan su número y su unidad. Okay. Presión final. Uy, aquí le puse. Presión final de equilibrio, vamos a ponerle. ¿Cómo obtendría la presión final de equilibrio? Vean, aquí ya tenemos el aire, el segundo depósito, ya tengo su volumen, ya tengo su masa, su temperatura, su presión. Acá en el primero me dan su presión, su temperatura, su volumen, pero necesito saber la masa para en su momento, si voy a utilizar la ecuación de gas ideal, pues relacionarlo con la masa de los dos depósitos. También voy a relacionar los volúmenes, va a ser mi volumen total. Entonces, de entrada necesito conocer la masa en 1, que sería presión por el volumen entre RT. Esto sería la presión de 500 por el volumen, que es de 1, entre 0.287 por igual le pongo aquí 25 más 273.15. $5.84 sería la masa. Y bueno, ya conociendo la masa total, pues sería los 5 más los 5.84. El volumen total ya abierta la válvula sería los 2.21 más el 1 metro cúbico. Y sobre eso tendría que hacer mi equilibrio, porque va a estar a 20 Celsius. Entonces, la presión,
la presión es igual a la constante por la temperatura entre la masa el volumen. Entonces aquí tendríamos que la masa sería 5 más 5.84. La constante es 0.287 y la temperatura que me dice que es 20 más 273.15 y el volumen es 2.21 más 1. Sería el elemento que sería de 284.11 kilopascal. Ok. ¿Cómo ven? ¿Se entiende? Perdón, profe, ¿cuál fue el resultado de la presión? La presión de 284.11. ¿Te dio diferente o? No, ya me di cuenta que me equivoqué. Okay. Sí, más que nada, pues sí estamos utilizando la ecuación, pero que sepamos interpretarla, ¿no? Aquí, por ejemplo, las masas, los volúmenes, ¿por qué las sumamos, no? ¿Por qué no agarramos ni 25 Celsius ni 35 Celsius al final y agarramos 20? Aquí ya sepamos los valores o interpretemos el fenómeno. Al final la ecuación es una proyección de lo que teóricamente está haciendo el fluido de trabajo. Entonces habrá que interpretarlo. Aquí pues ya empezaríamos a tener algunas suposiciones de cómo funciona esto. Diríamos que es aire como fluido de trabajo y se considera sustancia pura. Nada más utilizamos aire, pues, y sus propiedades químicas pues se mantienen constantes en todo el sistema. ¿Sí? Lo consideramos un gas ideal para poder utilizar la ecuación de gas ideal, ¿no? En este sistema. Ok. En este caso, bueno, no lo dice, pero se supone que hay un sistema aislado porque no nos menciona aquí que hubiera transferencia de calor de los alrededores hacia el sistema y que además, si se fijan, uno está a 35 Celsius y otro está a 25. El intercambio de energía que hubiese entre los dos flujos sería interno, o sea, nada se va hacia afuera. ¿Sí? Y bueno, obviamente uno perdería, el de 35 disminuiría su temperatura, el de 25 aumentaría
en proporción de masas y volúmenes que tiene, pero al final esa temperatura se va a reducir hasta los 20 Celsius para obtener el equilibrio térmico, ¿no?, con el elemento. Ok. No sé, muchos. Sí. Que es común en los libros de termo. Digo que a mí me causó trauma, porque al final, pues, como uno como profesor le dice, toma en cuenta todas las variables del problema, ¿no? Considera todos los puntos importantes. Y yo, pues al menos ya había inflado llantas, pues. Entonces yo sé que la llanta, conforme se va inflando, se va expandiendo. Ya llega un punto límite donde ya no se expande y pues llega a tronar si sobrepasa la presión. Pero entiendo que aún en el llenado se está aumentando el volumen. Y por eso estos problemas no me salían. Pero bueno, ahorita les comento la situación. Dice, la presión en un neumático de automóvil depende de la temperatura del aire que contiene. Entonces, cuando esa temperatura es de 25 Celsius, el medidor de aire va a indicar 210 kilopascal. Si el volumen del neumático es de 0.025 metros cúbicos, determine el aumento de presión en su interior cuando la temperatura sube a 50 Celsius. Luego también se calcule también la cantidad de aire que se debe purgar para que, manteniendo la temperatura a 50 Celsius, la presión regrese a su valor original. Y bueno, supongo que la presión atmosférica es de 100 kilopascal. Ok. Aquí es lo interesante. Dice que el volumen del neumático es de 0.025 metros cúbicos. Y eso pues lo supuse que está así a 25 Celsius y 210 kilopascal. Si aumenta la presión y obviamente aumenta la temperatura, pues es lógico que aumente el volumen, ¿no? Pues aquí la situación es de que el volumen se mantiene constante, ¿no? Y es una de las suposiciones, ¿no? Que le voy a entrar suposiciones. Obviamente es aire como fluido de trabajo. Sustancia pura. Y gas ideal. ¿Sí? El volumen del neumático es constante o fijo, pues no aumenta ni disminuye, que es lo que hace un neumático real. Pero esta era la situación, ¿no? Donde yo decía, pues es que me falta un dato. Y el profesor, no, pues que ahí está todo. Y por más que le explicaba, ¿no? Y ahí no me acuerdo si en el libro de Sengel o en otros libros, sí ya te ponen, si el volumen aumenta respecto a la temperatura o a la presión, con base en esta función, ya determinas lo demás. Pero así, no hay otra opción, no puedes obtener más, porque necesitarías el volumen a 50 Celsius. ¿Sí? Pero bueno, lo mantiene constante, que es una cosa pues curiosa, rara, que me hizo quebrar la cabeza mucho tiempo hasta que dije, bueno, si lo resuelvo así, y así era, ¿verdad?
Entonces me dice la presión. Voy a poner aquí. El aumento de presión en el interior después del neumático cuando la temperatura sube a 50 Celsius. Entonces aquí vean que están a primero a 25 Celsius y 210 kilopascal, pues va a haber una masa del neumático. Esa masa va a seguir a 50 Celsius porque nada más va a aumentar su presión, o sea, no se le está suministrando más aire, sino simplemente el mismo aire. Esto pasa en carretera. Luego, cuando uno va de viaje le dicen, pues, infla las llantas un poquito abajo de lo común, porque ya cuando están rodando va a aumentar su temperatura y su presión, y obviamente necesita estar a la presión pues adecuada, no a una sobrepresión. Entonces, pues la masa inicial es la misma. Tendríamos que la masa es igual a volumen entre RT. Bueno, volumen es extensivo. Y esto sería la presión de 210 por el volumen de 0.025 entre 0.287 por 25 más 273, 15. Sería de 0.0613 kilogramos. Una masa pequeña, pues, de estos elementos. Esta masa, les digo, va a estar igual a los 50 Celsius. Nada más aumentó su temperatura. Entonces, aquí la presión es igual a MRT entre el volumen. Esto es la masa de 0.613 por la constante 0.217 por la temperatura 50 más 273, 15 entre el volumen, que sigue siendo 0.025, que si no necesitaríamos otro volumen que no nos da. De 227.6 kilopascal. Entonces estaba a 210 a 25, subió a 227, ¿no? ¿Sí? A veces uno se equivoca, pues, porque, o sea, dicen, pues 25 está a 210, 50 pues estará al doble. Pues no está al doble, ¿no? No es tampoco la relación así tan lineal. Ok. Luego dice cantidad de aire. Aquí le pongo
cantidad de aire que se debe purgar para que manteniendo la temperatura de 50 Celsius, la presión regrese a su valor original. Bueno, nos dice que que ahora pues el volumen se va a mantener igual, ¿no? Pero la presión tiene que regresar a los 210 kilopascal, manteniendo la temperatura de 50. Entonces, para hacer eso, necesitamos expulsar cierta cantidad de aire y tenerlo así, ¿no? A 50 Celsius y 210 kilopascal. Entonces, necesito saber cuál es la masa que tendría a esas condiciones. Pues para eso, pues otra vez la masa. Bueno, pongo de aquí. La masa es igual a la presión por volumen entre RT. La presión de 210, esa es la que a la que queremos regresar. 0.025, vean, manteniendo el volumen constante. Aquí también tendría que haberse una disminución de volumen. 0.287 y aquí a 50 Celsius, ¿no? Y entonces tendríamos una masa de 0.0566. Entonces la masa que tendríamos a esas condiciones, 50 Celsius y 210 kilopascal. Vean, pues hay una pequeña diferencia, de tal manera que la masa de purga es igual a los 0.0613 menos 0.0566. Vamos a poner 0.0046 kilogramos, ¿no? Eso es lo que se debería de purgar o de extraer, pues, del neumático. Si la temperatura no disminuye, pero sí queremos que baje la presión. Como ven. Sí, ahí la llevamos. Ya me perdí el muchacho que no nos veía, ¿ya nos ves? Sí, profe, sí. Sí. Ok. No sé, ¿hay alguna duda? ¿Se entiende? Sí, profe. Ahí más o menos. Bueno. ¿Puedes subirle otra vez, profe, por favor, un poquito? De aquí. Es que creo que, en el inciso 1 donde dice el aumento de presión en su interior cuando la temperatura sube a 50 grados centígrados, no deberíamos de hacer
El 227.6 kilopascales menos 210 kilopascales sería la respuesta correcta, ¿no? Creo yo. Delta P, bueno, pudiese ser. O sea, aquí que sea acción, el delta P, que sería 227.6 menos 210. Ya tendríamos que es 16.6, ¿no? No, 17.6. ¿Así? Sí, así. Va. Pues sí, sí podría ser. Y subió 17.6 kilopascal. Luego, igual estos medidores de aire tienen kilopascal y libra sobre pulgada cuadrada, pero como que los de la gasolinera utilizan mucho libras por pulgada cuadrada. Hagan la conversión o fíjense en el medidor y pidan que inflen las llantas, pero en kilopascal, a ver qué hacen. Capaz de que los corren y ya se acabó el aire. Adiós, ya, váyase. Había un ingenieros de esas personas que se hizo en la industria, agarró mucha experiencia, ¿no? Desde obrero hasta, pues ya casi la gerencia ahí. Y curiosamente, se la inició con estos vernier, los más sencillos, pues. Y ya cuando llegamos nosotros ahí, había de carátula y había digitales. Y o sea, nosotros, como comentamos ahí a esa industria, éramos varios. Entramos ahí, necesitábamos un vernier, y nos prestaban de los más sencillitos, ¿no? Esos que tienes que revisar las rayitas. Y el gerente nos llegó a capotear ahí un ratito. Le gustaba a él sentirse así como grande. Y uno de mis compañeros lo agarró y le dijo, a ver cuánto mide esa pizza. Y ya le dijo, no creo que mida eso. Y otra vez la midió, no, sí es eso. A ver, préstame tu vernier. Y vio el vernier y se quedó así, no, no, otro. Ya le di el mío, no, ese tampoco, porque no lo sabía leer. Necesitaba uno ya con carátula o con digital, pues, o su sistema digital, para que ya nomás le diera el numerito. Dije, pues qué abusado este compadre. Pero, bueno, esos chuscos que te llevas. Ahorita hablando de las unidades y de cómo se utiliza, sí es mucho. Bueno, no sé, termo a lo mejor todavía no llegan a metrología y yo estoy hablando de eso. ¿Y ahí llevan metrología? ¿No? ¿Nadie ha llevado metrología? ¿Metrología? No. Sí, No. Ya, profe. Sí, ya, profe. No, profe. Pues bueno, al menos algunos sí conocen el vernier. Sí. Bueno, hasta los venden igual. Yo creo que les serviría a los que no han entrado. En las papelerías venden verniers de plástico. Igual para hacer mediciones. No son muy exactos, pero para que vean cómo es cómo es la medición en esos elementos con rayitas, cuando no tienen ni carátula ni su pantalla digital, ¿no? Okay. Bueno, me desvié mucho. Entonces vamos a seguirle. Dice que un recipiente rígido contiene un gas ideal a 1227 Celsius y 200 kilopascal manométricos. Y aquí también ya la regué. ¿En qué la regué, chavos?
No toma en cuenta la presión atmosférica. Exactamente. Hasta ahorita que estoy viendo manométrico, dije que no se me olvide. Eso tendría que ser así. ¿Sí? O sea, sería 87 por 7315 por 0.025 por 310. Sería, aquí suena medio menos, 310 por 0.025 de 0.0905 sería aquí. Ahorita que estaba leyendo el otro problema, entonces aquí sería 0.905. Esos son de los efectos psicológicos, ¿no? De que ya uno ya acabó su examen y dice, ya lo hice bien bonito, me salió. Y luego o revisa con otro o lee. Suponga que la presión atmosférica es de 100 y te das cuenta que no lo pusiste, ¿no? Y al corregir sería de 335, casi 336, lo voy a dejar así, 335.99 es. Entonces sería 336, sería de 126. Aquí en ese también y ahí nos lo está indicando también, ¿no? El medidor indica 210, o sea, es la presión manométrica. Necesitamos la absoluta. Entonces 0. 35. Eso es de acá, 0.0905. 83. 0.905 menos 0.007. Vean, si hubieran dejado el problema como antes, ¿cuánto creen que debían de sacar? ¿Cuánto creen que merecían por ese problema? Por este problema, pues. Pues estaría mal, ¿no, profe? Porque no leímos completamente el ejercicio. Pues sí. Es que nos dicen, pero por el esfuerzo que hice, que no sé qué, pues está bueno, pues, pero digo, es relativo, ¿no? Que el médico cirujano les dijera, operé a su pariente, pero se murió, pero le eché ganas, le hice el esfuerzo. Pues, no, eso no a uno no le gusta, ¿no? O se compran un auto de lujo y luego saliendo explota. Ay, es que sí me equivoqué en un valor, pero
pero le eché ganas en el diseño, todo el diseño. Dice, ah, bueno. Entonces no te metemos a la cárcel por echarle ganas, dice, ¿no? Nada más por leerle aquí, manométricos, me acordé. Entonces, bueno, un recipiente rígido contiene un gas ideal a 1227 Celsius y 200 kilopascal manométricos. El gas se enfría hasta que la presión manométrica es de 50 kilopascal. Si la presión atmosférica es de 100, determine la temperatura final del gas. ¿Qué hacemos? Aquí hasta nos dice que el material, el recipiente es rígido, o sea, no se va a expandir, no se va a comprimir. El gas se va a mantener ahí en ese elemento, ¿no? Como, no sé, un gas estacionario a lo mejor, si no se utiliza el gas, un tanque de gas estacionario, si no se utiliza, pues hay temperatura alta a mediodía, donde a lo mejor no alcanzará tampoco una temperatura así como esta, pero si aumenta su temperatura y presión, y en la tarde, noche, se licúa, se llega a licuar el gas, baja su presión y se tiene líquido en el tanque, pues. Esa es una también de las cosas de las fugas de gas, que se licúa y las válvulas pues están diseñadas para gas. Entonces el líquido se pasa y empieza a haber fuga, ¿no? de gas en estado líquido. Muy curioso. Y vean que no nos dice tampoco qué tipo de gas es, nada más que es un gas ideal. Entonces aquí ni cómo obtener una R, porque no sabemos cuál es. ¿Sí? ¿Cómo la haríamos para obtener la temperatura final? Bueno, ahora, ¿qué les puso ahí? Tenemos el volumen, que es igual. Voy a pegar una ecuación que ya no tengo todavía ecuación de volumen, así que está. El volumen es igual a la masa por la constante. Voy a poner aquí a ver si me deja la temperatura 1. Y aquí la presión 1. Nos dice que es rígido el recipiente, ¿no? Entonces quiere decir que este volumen también va a ser igual a la segunda condición. O sea, no se cambia, no se cambia el volumen. Y ahora tendríamos que esto es igual a la temperatura 2 y la presión 2. ¿Sí? La masa pues también se mantiene constante, es rígido, no dice que salga ni que entre más masa, se mantiene constante. R pues es la misma para el gas ideal, también se iría y tendríamos que esto pues se convierte en algo así. Relación de temperaturas y presiones cuando el volumen se mantiene constante. ¿Sí? Entonces, tengo aquí temperatura y presión inicial. Tengo la presión final y me pide la temperatura final.
Entonces de aquí tendría que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 por la presión 2 entre la presión 1. Y esto sería la temperatura inicial de 1227 más 273.15. Sí. Y esto por la presión, la inicial, es de, así lo pongo, 200 más 100 entre 50 más 100. ¿Okay? Entonces esto sería de una segunda presión, dos presiones, sí. Los 1000 que me da mayor presión. Me da así 3000.3, pero se supone que se enfría. Déjame ver si presión 1 de 1 en 1, sí. Tiene presión 1, T2, presión 2 y T2, presión 2, presión 1. Ah, es que lo puse aquí al revés, ¿verdad? La presión 2 es 50. La presión 1 es de 200. Ok. $1500. Otra vez. 750. Los 75. Más o menos. Serían 476.925 Celsius. Okay. Entonces no tuvimos la R, pero como tenemos la misma condición, podemos hacerlo así. Senge lo utiliza mucho y a veces el alumno también, de que dicen que pues la masa es la misma. Déjenme ver la ecuación, que la masa a veces se mantiene constante y entonces iguala toda esta parte de la ecuación
de un estado a otro. Y obviamente hay valores iguales o todos son diferentes, ¿no? Pero de alguna manera trata de obtener los datos que le faltan. Digo, si esto es lógico, pues es raro porque al final deberíamos de tener alguna relación más compacta. Este es para volúmenes constantes, ¿no? Y aquí el problema pues está resuelto, ¿no? Nada más les pongo acá cómo sería, por ejemplo, para la presión. La presión pues estaría igual a masa RT. Aquí sobre el volumen 1. Estamos hablando de un proceso que se mantiene en la presión constante. Pues tendríamos algo así, ¿no? Masa RT2 estaría así. Si no hay aumento o disminución de masa, pues se mantiene constante. La R pues se supone constante y entonces tendríamos relación para hacerlo más fácil, de temperaturas sí, de volúmenes. El volumen y acá está el volumen. Entonces aquí ya tendríamos a volumen constante. Acá tendríamos pues el volumen bueno, igual puede ser extensivo o intensivo. Quito aquí la masa. Podemos tener el volumen extensivo, el volumen intensivo. Tendríamos algo así. Igual si el proceso es a temperatura constante, pues tendríamos ahora relaciones de presión y volumen, ¿no? Este es a volumen constante. De aquí, este es a presión y a temperatura. Tendríamos, digo, haciendo la misma talacha, tendríamos presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por el volumen 2. Pues ya tendría relaciones para volumen constante, para presión constante y para temperatura constante, para obtener presión, volumen, temperatura según el proceso. Ahorita lo hicimos a volumen constante. Hay luego otras propiedades o otras relaciones con otras propiedades constantes que ya veremos en su momento, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende?
Esto no está. No, me faltó tenía, no se pegó el otro. Creo que sí está bien. Bueno, entonces les comento de las otras ecuaciones. Sé que había otro problema, pero no sé si no lo pegué o qué pasó. La ecuación general está así: presión por volumen a la n es igual a una constante. Esta se conoce como politrópica. ¿Por qué politrópica? Porque se supone que aquí en estos casos, aquí pues supusimos que el volumen era constante. Podemos hacer una relación para presión constante y otra para temperatura constante. Pero se entiende que esta ecuación es para todas las propiedades variables. Por eso es politrópica. Pero hay casos especiales, de ahí el valor de n para cada uno de ellos, ¿no? Y casos especiales son estos de aquí, ¿no? Volumen, presión, temperatura, y adiabática se le conoce también la otra. Entonces tendríamos, déjenme ponerlo, okay. Está aquí el diagrama presión-volumen. Entonces puede ser a presión constante, más o menos a presión constante, a volumen constante. Válgame, salen muy chuecas. La presión constante. Oh, no le gustó mi. Uy, este salió igual de chueca. La presión. Una curva así a temperatura constante. Hay otra que viene un poquito más arriba. Y otra que está entre las dos. ¿Sí? Estos son casos especiales de la politrópica porque viendo a presión constante, ¿cuánto tiene que valer n para que sea la presión constante? ¿Cero? Cero. Esto véanlo como pendientes. Esto es cero. ¿Cuánto tiene que valer n para que el volumen sea constante? Si una pendiente así en horizontal es 0, a 90 grados, ¿de cuánto sería? ¿De 1? ¿De 1? Pues creo que pendiente vaya a 90 grados. ¿No? Por eso, entonces, esto sería m igual a infinito. Y bueno, esto porque cuando n es 0, pues obviamente b a la 0 es 1 y p es igual a la constante. Cuando es infinito, tendríamos pb a la infinito es igual a una constante, ¿sí? Tendríamos que sobre esta curva, ¿cómo lo manejo? Ya lo dejo así. El volumen sería la constante
entre P en raíz infinita. No, se supone que la raíz infinita de algo es constante, ¿no? O es un valor fijo, pues. Cuando es a temperatura constante, ¿cuánto tiene que valer N? Ahora sí, para que vean, N es igual a 1. ¿Sí? Tendríamos que PV igual a constante, así estaría, ¿no? Entonces, si esto es así, si es gas ideal, PV es igual a RT, igual a la constante. Entonces, T es igual a la constante entre R. R es otra constante, pues ya se mantiene la temperatura constante. ¿Okay? Y esta se conoce como adiabática, esta de aquí. Adiabática, y responde a un valor de K. K para el aire es 1.4. Y ya cuando hagamos los análisis, vemos a que es igual K. Y cualquier valor distinto, pues N es igual a N, ¿no? Por lo general está entre 1 y la constante adiabática del fluido de trabajo. Digo, si es aire, está entre 1 y 1.4, 1.25, 1.30. Pero se supone que la politrópica es la que se acerca más al proceso real del sistema. Ok. Como ven, bueno, aquí aprovecho. Le pongo aquí. Bueno, si no, después sí les pongo esa situación. No sé si haya dudas. No sé si ya los mare más. A ver. ¿Dónde está? Aquí está. Déjenme poner esto. Esto de aquí se traba. Ok. Bueno, voy a hacer ficha desde acá. Bueno, decíamos más o menos aquí la zona de gas ideal es esta parte que tenemos aquí. Vean que lo que decía, que hay unos autores que dicen que a presiones bajas, pero pues sí hay presiones altas, ¿no? Aquí. Y se entiende que en esta zona responde a la característica de que es dependiente nada más de la temperatura. Su propiedad, ya en su momento cuando veamos entalpías y energías internas, más o menos vemos su proyección para que se quede más claro pues el asunto. Pero bueno, a veces
de acuerdo al punto donde estemos nosotros, vemos si hay un error de la ecuación de gas ideal. Y en este error se le conoce como factor de compresibilidad, ¿no? ¿Dónde va a ser Z igual a PB sobre RT? Si no hay error, pues sería Z igual a 1. ¿Sí? O visto de esta forma, pues que PB es igual a Z por RT. Lo que cambia es el volumen, el actual o el que se tiene entre el ideal. ¿Sí? Entonces, si hay valores diferentes de Z, pues ya obtendría yo un valor real, obviamente distinto al que yo obtuve de la ecuación de gas ideal, que no está pues funcionando, como por así decirlo, dentro de la zona como gas ideal. ¿Sí? Y se tiene aquí elementos para poder determinar este factor de compresibilidad, que sería la presión reducida y la temperatura reducida. La presión reducida es la presión de la sustancia a la cual estamos trabajando entre la presión que tiene en el punto crítico. Igual a temperatura reducida, la temperatura sobre la cual se está trabajando entre la temperatura en el punto crítico. Nos da dos factores adimensionales que se meten a esta gráfica. Entonces tendríamos aquí la presión reducida. Obtenemos, no sé, por ejemplo, 2,5 y nos subimos hasta obtener la temperatura reducida, o sea, a lo mejor 1,2. Entonces, a este punto me voy en horizontal y obtengo el factor de compresibilidad, que más o menos 0.54, 0.53, por ahí estaría, ¿no? Y es el valor que yo le tocaría, pues, o le pondría el volumen específico del elemento. Esta gráfica es generalizada, si ven, tiene para metano, etileno, etano, propano, nebutano, agua, dióxido de carbono, nitrógeno, octano, isopentano y otros más, porque se revisó y se vieron que pues todos funcionaban de la misma forma, ¿no? Entonces se quedó esta gráfica pues, generalizada del sistema. Al final pues tiene otra curva, no se ve mucho, pues se supone que es más completa, pero no se ve también como esta, por ahorita por el PDF pues que se tiene, pero sí se pierde mucha nitidez. Tienes que anotar esta página para enseñarles. Sería que es como por 930, no. Acá. Creo que ya está en el pase. Estas son otras cosas, son unidades inglesas. Diagrama supermétrico. No. Está. Ahí está. Mira, no se aprecia mucho. Se supone que es más completa. La otra nada más tenía, creo que hasta 2. La temperatura reducida, y aquí tiene a 5. Esto es como un manto, pues, que llega al máximo a 1 y luego como que se va curveando otra vez y va hacia adelante, pues, bajando, ¿no? Muy curioso este elemento. Y esta es una extensión, pues, del sistema. Pues la gráfica generalizada, ¿no? Entonces es cuestión de
de tener mucha visión. Aquí lo bueno es que es milimétrico el asunto, entonces sí se podría revisar aquí el valor pues más exacto ahí del sistema. Aquí a ver si lo puedo poner. Esto no se quiere mover. Rápido. Por ejemplo, bueno, determina el volumen específico de vapor de agua sobrecalentado a 15 megapascal y 350 Celsius mediante la ecuación de gas ideal, la carta de compresibilidad generalizada y las tablas de vapor. Se supone que de estas tres, las tablas es la mejor opción, ¿no? Nos da el valor más cercano al real. ¿Sí? En el primer caso, pues tendríamos ecuación de gas ideal. Tendríamos que el volumen, vamos a poner la ecuación que ya teníamos, ¿no? Agarro esta, que está hasta acá arriba. No me puse del volumen solito. Y si le puse el volumen solito, bueno, a ver sería el volumen aquí específico, pues se toma, sería volumen 1, obviamente no habría masa, es específico. Y esto sería R del aire, del vapor, sería irme a la tabla que les mostré, y dice que el agua en vapor, que es la última, no, pues esa no es la tabla, vapor de agua, su
cuenta? Aquí. Agua. Su R es de 0.4615. La temperatura de 350 más 273.15 y la presión de 15.000 kilopascal. Tiene que estar en kilos. Y esto es de 0.01917. Decíamos que está en unidades específicas, metros cúbicos sobre kilogramos. Sí. Y en la carta de compresibilidad generalizada, aquí tendríamos que obtener la presión reducida, que sería digamos que era la presión a la cual se tiene el sistema entre la presión el punto crítico y la presión, déjeme que creo que está en megapascal el punto crítico, déjeme ver, el punto crítico, sí, 22.06 megapascal, entonces sería 22.06 y la presión de 15. Entonces esto sería 15 entre 22.06 de 0.679, estas sin unidades. Luego la temperatura crítica, también la temperatura reducida, que es la temperatura entre la temperatura crítica aquí nos da de 671.1 Kelvin, 671.1, y acá tendríamos de 350 más 273.15, pues serían más 2, 11, 2671, 0.928. Yo puse muchos decimales, pero al final es cómo lo podemos manejar con cierta precisión. Déjenme anotar, presión reducida es igual a 0.679, reducida es 928. Entonces, viendo la carta,
Bueno, aquí está la del agua, pues las condiciones. La presión de 22.06, la temperatura de 647.1, ¿no? También de la A1, que tuvimos la otra vez para el helio. A ver si de aquí se puede obtener. Entonces tendríamos la presión de 0.679. Estamos por hasta acá. Hay que ver cuántos cuadritos hay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son 10, ¿eh? Entonces sería 0.679. Sería, son 6, 7, sí. Cada 2 sería 1.1. 600, como 679 estaría por aquí. ¿Sí ven el cursor? No. ¿Se ve o no se ve? Sí, profe. ¿No se ve? Ok. Pues por aquí está, 0.679. Y eso me tendría que ir hacia arriba. Así, hasta la temperatura de 0.928. Vean que tengo hasta 1. Pues la temperatura estaría por aquí más o menos, ¿no? Sería 1, 2, es como 695, o sea, 0.695 el valor de Z. No sé si ustedes ven otra cosa o no ven nada, pues. Déjenme acá estoy un poquito más, que es 0.670 y tanto, sí. Así a lo mejor aquí. Sería 0.679. Son 1, 2, 3, 4, 5, son 2, 4, 6, 7 y por aquí más o menos 79. Le sube, sí, a 0.92. Está bajito. Me va a tapar esto. Por aquí estaría 0.92, estaría más abajo. Está aquí, ¿verdad? 0.90. Pues casi no se ve el 0.85, 0.90. Y ya para la proyección como que no me deja ver mucho. Según por aquí estaría. Sí, como 0.690 y tantos. Lo voy a dejar así, 0.695. Ya igual, revísenlo con calma a ver qué tanto valor, o más cercano o más alejado del que estoy proponiendo yo. Entonces, Z al final sería de 0.695. Y ese se supone que es una corrección al valor de la ecuación de gas ideal. Entonces tendríamos que el volumen sería 0.695 por 0.01917. Por 0.695. Sería 0.013323. Igual metros cúbicos sobre kilogramo. Y tablas de vapor. Bueno, esto es directo, pues esa
a 15 megapascal en 350 Celsius. Aquí no hay vuelta de hoja, no buscamos en dónde se encuentre, pues está en vapor. Y sería sí. Vapor sobrecalentado estaría a 15 megapascal. Y 350. El volumen es de 0.011 481. Está aquí en este valor. Tendríamos tablas de vapor. El volumen sería de 0.011481. Vean la diferencia, ¿no? 0.01917, 0.1332 y 0.011.481. Igual metros cúbicos sobre kilogramo. El más exacto es el de las tablas de vapor. Se supone que el factor de compresibilidad le da una corrección para mejorar la función de la tabla de gas ideal y lo reduce de 0.019 a 0.013. Y obviamente la del gas ideal pues, es la que se va más lejos pues, de la propiedad. Es de la ecuación pues, menos exacta, pero es más fácil de utilizar para los análisis, que de hecho es la que vamos a utilizar para obtener trabajos en los sistemas. Okay. Bueno, no sé, ya me estoy pasando. No sé si hay alguna duda. Si le entendieron a esto, pues vamos a seguir haciendo ejercicios pues de factor de compresibilidad, pero no es que no la hayan entendido, pues ahorita. No. Bueno, si no, pues la dejamos aquí, chavos, y nos vemos el lunes. O nos oímos, pues, el lunes. Ok, profe. Está bien. Gracias, profe. Ok, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, bonito fin. Estén bien.